Aquí la premisa de partida es que al ser un ejercicio de introspección, da igual la situación en la que yo me encuentre. No necesariamente tengo que estar inmerso en una relación de pareja actualmente para yo poder trabajar con esta técnica. Es más, la vamos a poner de ejemplo para sanar nuestras relaciones románticas o de pareja, pero al ser la relación, como antes os expliqué, un mecanismo básico de aprendizaje, de enseñanza en esta escuela de la vida, esta técnica también podemos utilizarla no solamente en nuestras relaciones de amor romántico, podemos emplearlas en cualquier relación con personas de nuestro entorno, ya sea familiar, laboral, de amigos o de lo que sea, porque el mecanismo, la función que cumple en este caso el espejo, va a ser la misma, nos va a mostrar aspectos de nosotros mismos que de otra forma no podríamos ver, ¿no? Deciros también que, bueno, que si vais a seguir los pasos, que son muy sencillitos y además muy poquitos, ahora cuando os lo detalle lo veréis. Si os decidís a hacerlo, como es una técnica de trabajo interior, lo importante, lo más importante es que lo toméis en serio y que sobre todo seáis honestos con vosotros mismos, ya que es un ejercicio que no vais a compartir con nadie más. Si empezáis con el autoengaño, por aquello de que va a empezar a emerger parte de vuestra sombra, de esa parte de vosotros que no os gusta ver, de vosotros o de uno mismo que no nos gusta ver, pues deciros que si empezáis por ahí, empezáis con mal pie, ¿no? Entonces intentad ser todo lo honestos y todo lo comprometidos que podáis con vosotros mismos y con este ejercicio, y deciros también que, bueno, que la finalidad del mismo es nuestra sanación y nuestro crecimiento, no el autocastigo y la flagelación, porque cuando empieza a emerger esa sombra, esas partes feas, es muy probable que empezamos a sentirnos mal, empecemos a sentirnos culpables, y ese no es el sentido de la técnica, ¿no? El sentido de la técnica es desocultar lo que no vemos, simplemente poniendo luz o poniendo el enfoque de la atención en todas esas cosas que nos están limitando. Así que no os mortifiquéis cuando empiece a salir lo que nos gusta, porque ya os digo, si cogéis ese enfoque, lejos de ayudaros, lo que os va a hacer es sentiros peor. Y aquí para lo que estamos es para que todos despertemos en conciencia y nos sintamos lo mejor posible, ¿ok? Y bueno, voy a empezar un poquito a definiros lo que es un espejo. Un espejo simplemente, dentro de lo que son las técnicas de introspección de la que forman parte en todo esto del crecimiento interior, habría que entenderlo como aquella situación, aquella persona o aquella experiencia de vida que forma parte de, vamos a decir, el momento que estoy transitando, para simplemente reflejarme algún aspecto de mí, de mi interior, de mi psique, de mi inconsciente, que por la razón que sea todavía no he podido desvelar o descubrir. No sé que esas cosas están en mí. Como os decía, cuando se habla de la técnica del espejo, muchas veces piensa la gente que un espejo solamente son las personas que nos rodean, con las que entablamos relación. Pero un espejo, como ya os digo, también puede ser una situación que se repite, una circunstancia que estoy viviendo o una experiencia de vida a la cual estoy llamada o llamado a trascender si es que quiero crecer, ¿no? No podemos solamente quedarnos en lo que es la persona. Las situaciones también nos reflejan cosas de nuestro inconsciente. De manera muy genérica, antes de empezar con los 5 pasos de los que se compone la técnica, deciros que los espejos, cuando los enfocamos en el tipo de situación que estamos viviendo, suelen mostrarnos información agrupada en estas áreas. Por un lado, podemos encontrarnos espejos que nos muestran una relación de similitud. El espejo que nos muestra una relación de similitud lo que hace es ponernos por delante
situaciones o personas que están vibrando en la misma energía inconsciente que nosotros. Y os voy a poner un ejemplo que además dentro de este ámbito del crecimiento interior es bastante común. No sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí por lo menos me ha ocurrido y por eso os lo quiero poner como ejemplo. Suele ocurrir que personas que dicen que están en el camino del crecimiento, de la sanación y todas estas historias, tienden a agruparse con personas que, por lo menos en apariencia, vayan en la misma sintonía que ellas. Lo que pasa es que personas que trabajen a nivel comprometido y honesto, que se hagan responsables de verdad de la vida que están creando y que están proyectando fuera, y que sepan de verdad que están aquí para corregir todo aquello que les limita y todo aquello que les impide crear la realidad o proyectar fuera la realidad que elijan experimentar, hay pues muy poquitas, ¿no? Entonces lo normal es que nos encontremos a muchas personas en ese ámbito muy perdidas, que sean portadoras de muchas heridas emocionales o conflictos emocionales muy inconscientes, todavía muy, vamos a decir, latentes y pendientes de resolver porque no encuentran el camino, y lo que hacen es buscar el apoyo, la comprensión en personas que ellos consideran que se encuentran en la misma sintonía o en el mismo camino. A mí me ha ocurrido, y encima siendo terapeuta, me ha ocurrido muchísimas veces, ¿no? Creo que por esta razón, que me han invitado a unirme a este tipo de foros, ¿no? A este tipo de grupos o este tipo de personas, ¿no? Y lo que me he encontrado ahí ha sido similitud en todos estos aspectos que os estoy diciendo, ¿no? Personas con muchísimas heridas, con muchas cosas que trascender, muy perdidas, con mucha confusión de niveles, que precisamente por estar vibrando en la misma sintonía, pues se agrupan buscando una salida. Honestamente os he puesto este ejemplo porque, por lo menos desde mi punto de vista, y ya no os hablo como persona que también está en el camino, sino como terapeuta que lo ve desde el punto de vista de observador, intentar encontrar soluciones agrupándome fuera, es decir, formando equipo con personas que están tan perdidas como yo, quizá no sea la mejor estrategia de sanación a la cual yo puedo recurrir. Os lo digo porque cuando la similitud de los espejos empieza a aflorar, empiezan a revivirse, ya que no se han trascendido muchas situaciones que nos van a volver a poner otra vez la sal en la herida, y que lejos de ayudarnos a crecer nos van a estancar o nos van a limitar muchísimo, sobre todo si resonamos con esos espejos. Porque ya os digo, yo he llegado, hay cosas que evidentemente yo me tendré que sanar, porque yo no, mientras que esté metida en un cuerpo, todavía no he aprendido todas las lecciones, porque ya cuando, como digo yo, me ilumine, ya me llamará el creador y no hará falta que esté aquí. Pero sí es verdad que hay muchísimas cosas que sí me he trabajado bastante, porque convertí este trabajo en mi prioridad vital, este autoconocimiento y este camino de vida para ser la mejor versión de mí y dar lo mejor de mí y crear esa realidad que quiero crear. Y entonces, claro, cuando yo llego a estos sitios y veo estas cosas, veo la similitud entre personas que están vibrando igual, pero por resonancia no tienen nada que ver conmigo, ¿no? Entonces, a mí esos espejos solamente me hacen ver, me muestran que todas esas personas están metidas en esa dinámica, pero hasta cierto punto, en muchos aspectos, a mí no me salpica y no me sirven de espejo, todo lo contrario, quizá el espejo se lo esté haciendo yo, y por eso muchas veces, muchísimas de las que podéis imaginar, rehúso el implicarme en esta energía, porque lejos de hacerme avanzar a mí, lo único que va a hacer es atrasarme en mi camino. Y yo lo que quiero es avanzar dentro de mis posibilidades. Cuando necesito ayuda la pido, pero evidentemente la pido dentro de vibraciones similares a las mías, no dentro de una similitud en la que todavía me puedo quedar perdido un poquito en el camino, porque nadie de lo que es similar me está ayudando a avanzar, ¿no? Entonces, una de las situaciones que nos podemos encontrar es la de la similitud. Así que, ojito, por dónde os metéis y por qué vías os movéis, porque hay mucha confusión con lo que es el crecimiento, y la similitud es una de ellas, ¿no? Luego también hay espejos que son muy curiosos, que son los que nos muestran situaciones ya no de similitud, sino de relaciones en las que el factor
primordial es el opuesto, es decir, es todo lo contrario a lo que os acabo de describir. Yo llego a una situación, imaginaros a un grupo en el que la similitud que habría, valga la redundancia, es que nadie coincide con la vibración que yo tengo. Soy totalmente el opuesto a eso que yo estoy viviendo. Este tipo de espejos lo que me suele mostrar sin que yo me dé cuenta es que quizá dentro de lo que es el continuo, del que forma parte la energía, que es dual aquí en esa dimensión y que tiene dos polaridades y por lo tanto podría decirse que tiene dos extremos, quizá mi inconsciente o mi posición me esté colocando en un extremo totalmente opuesto a el extremo que ese espejo opuesto me está mostrando. Y es así y ocurre esta situación para que ambos extremos nos demos cuenta de que en el punto medio está el equilibrio, no en los extremos, porque cuando tú estás enroscado en una posición, lo más corriente que puede ocurrir es que pienses que todo el mundo va a actuar, va a sentir o va a reaccionar bajo los mismos paradigmas o marcos de creencias por los cuales tú te riges, pero eso no es así. Tú, dentro de lo que es la realidad, estás viviendo una de las múltiples perspectivas desde las cuales la realidad pueden manifestarse en este plano. Que tú veas las cosas de una manera y sobre todo desde un extremo no quiere decir que los demás lo vayan a ver igual que tú y tampoco quiere decir que tu posición sea la más correcta. A lo mejor para encontrar ese equilibrio, ese punto medio, tienes que moverte un poquito en la posición y encontrar ese término medio para que ese espejo del opuesto se desvanezca en tu camino, ¿no? Luego hay otra situación en la cual los espejos también son muy útiles porque nos muestran relaciones en los que el denominador común o el factor predominante es la idealización o la expectativa. Es decir, el espejo de esa situación o esa relación lo que nos está mostrando es que nosotros quizá tendríamos, desde nuestra perspectiva, desde nuestra posición y desde la forma en la que vemos y proyectamos nuestra realidad, consideramos que deberían de ser las cosas. Es decir, esos espejos vienen a demostrarnos o vienen a ponernos por delante que además de nuestra realidad hay otras expectativas diferentes y lo que van precisamente a mostrarnos es la realidad de la otra persona, no la nuestra, para que nos demos cuenta de que efectivamente la verdad, aunque la verdad desde el punto de vista más espiritual solo es una y la verdad es, aquí metidos en el juego, es un concepto muy relativo porque cada uno tendrá su propia perspectiva de lo que la verdad es. Eso es también otra de las grandes enseñanzas que nos muestran los espejos desde estas tres situaciones. Y hay una cuarta que también es muy curiosa, que es cuando yo actúo de espejo dentro de la situación en la que me esté moviendo sin darme cuenta de que estoy actuando como un espejo para los demás. Y lo que hacen los demás en relación es mostrarme en qué estoy yo fallando desde el inconsciente dentro de la situación. Si yo, por ejemplo, soy una persona muy autoritaria y no me doy cuenta, quizá alguno de los espejos que se me pongan delante cuando se miren en mí me hagan una, vamos a decir, especie de fuerza contraria, de oposición o de rebeldía para que yo me dé cuenta de que realmente estoy apartándome de una realidad o de una esencia que no es la más adecuada para mi crecimiento. Ahí en los espejos de este tipo, unos grandes maestros son nuestros hijos. Yo tengo una niña pequeña que bueno, tiene ahora mismo 9 años. Dentro de lo que es el marco de creencias que han dado forma o han conformado lo que es mi ego como programación automática, que si no la vigilo mucho se programa. Una de esas reacciones es el perfeccionismo extremo. He sido una persona, aparte de muy mental, como os he dicho, pero que muy perfeccionista. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha hecho la vida sabiamente, ¿no? En estos contratos de almas que hacemos? Pues me ha colocado una nena que es pura rebeldía, es una niña que es, como os digo, que no acata ese perfeccionismo extremo de la mamá, que lo que la mamá quiere que salga perfecto, la niña va y lo petardea y tal, y un poco es para poner ese equilibrio, haciendo una mezcla entre todos los espejos que antes os he dicho
que de forma muy genérica, desde la similitud, el opuesto y la expectativa, nos podemos empezar a encontrar simplemente si nos asomamos un poquito a ver lo que la realidad externa nos está mostrando, ¿no? Pero bueno, vamos a andar un poquito más en esta materia, ¿no? Lo que sería ya la técnica, no lo que nos muestra a nivel genérico. Los espejos, como antes os decía, esas personas con las cuales entramos en relación y sobre todo en la pareja, que es el contenido de esta charla o este seminario en concreto, lo que nos van a mostrar son aspectos de nuestro interior que todavía tenemos que sanar a algún nivel para poder dejar fluir o abrir lo que serían las compuertas del verdadero amor para que fluya de dentro a fuera. Estos espejos, como podría ocurrir en el espejo de nuestra casa, si tenemos en aquellos en los que nos vemos reflejados, por ejemplo, no sé, yo hoy que me he maquillado, ¿no?, para ver la sombra y demás, si yo quisiera limpiar en mí este maquillaje que yo me he puesto, que no es simplemente otra cosa que, bueno, porque el grabar se come el color, ¿no?, de la cara y demás, pues este maquillaje que yo me he puesto, si yo me miro en el espejo de mi casa para ver dónde tengo colorete que me tengo que quitar, lo que yo tengo que hacer es quitarme el colorete de la cara, me lo tengo que quitar aquí, no limpio el espejo aquí. ¿Vale? Entonces, con eso quiero deciros que cuando hagamos esta técnica, aunque sea el espejo lo que nos muestra dónde tengo yo que limpiarme, es en mí donde yo tengo que quitar eso que me sobra, o esa máscara, si usamos el símil del maquillaje, esa máscara tras la cual yo oculto mi verdadera esencia, mi verdadera, vamos a decir, naturaleza, para que yo pueda de verdad quitar todas esas cosas que me sobran y la verdad aflore. Yo no limpio el espejo, limpio lo que hay en mí y que me está mostrando ese espejo, aunque antes de coger la toallita para desmaquillarme sea el espejo en lo que mire. Porque cuando se utiliza mucho esta técnica, cuando la gente empieza a oír hablar de ella o tontear en los primeros pasos con la misma, lo que hace siempre es ponerse a mirar al de fuera y piensa que el espejo es el otro y piensa que la solución está fuera y el que tiene que cambiar es el otro, cuando realmente esto, si lo que buscamos es la sanación, no es para nada así. Entonces, teniendo todo esto claro, que el trabajo lo tengo que hacer en mí, el primer paso de esta técnica va a requerir que con esa honestidad de la que yo antes os hablaba, lo primero que me pregunte es, como estamos en las relaciones de pareja, dentro de mis relaciones o de la relación que estoy manteniendo o de las que ya he vivido, si ahora mismo no estoy en ninguna metida, pero todavía tengo algo ahí que no he solucionado, tengo que hacerme la pregunta honesta de qué es lo que esa relación que yo he mantenido a nivel romántico, por un lado me está doliendo y por otro lado me está enfureciendo, ¿vale? Ya si nos centramos en esa persona que nos va a servir de espejo. Imaginaos, por ejemplo, que tenéis un marido, las personas que lo tengáis, o una esposa, los hombres que la tengáis, y en ese primer punto pensad en qué es lo que esta persona, cuando entra en relación con vosotros, os puede enfurecer, cuáles son las conductas que os enfurecen de esa persona y cuáles son las conductas que os duelen a nivel interno de esa persona hacia vosotros. La información que nos van a dar estas dos preguntas, lo que enfurece y lo que nos duele, es en principio diferente. Es como dos niveles distintos de información a la cual podemos acceder dentro de nuestra psique. Y atended bien aquí porque os voy a pedir en este paso 1 que hagáis como una especie de listas aparte. Por un lado, lo que enfurece y por otro lado, lo que me duele. Porque lo que me enfurece, atención aquí, me está diciendo de mi psique, de mi interior, de mi sombra, que preste atención a ese espejo, porque esas conductas que yo veo en el otro, que señalo con el dedo en el otro y que quiero que el otro cambie, son conductas que sin yo darme cuenta al nivel inconsciente, estoy manteniendo en el exterior a través de acciones, ya sea bien con mi pareja, con este espejo que me lo está mostrando, o con personas que ni siquiera
con las cuales yo mantenga una relación, vamos a decir, sentimental o romántica. Pero lo que sí está claro es que son acciones, reacciones, comportamientos o conductas que yo, sin darme cuenta, estoy manteniendo también con un tercero en el exterior y me estoy comportando exactamente igual que ese espejo. Por eso ese espejo me lo está mostrando, para que yo pueda darme cuenta de que eso no me gusta y pueda cambiarlo. ¿Ok? Bueno, esa sería la primera lista de cosas que yo tendría que empezar a plantearme. Las cosas que me enfurecen, los que despiertan mi ira. Y luego, por el otro lado, como os decía, tenemos la lista de las cosas que nos duelen. Las cosas que nos duelen en los espejos, cuando nos resuenan y algo nos duele, lo que nos están indicando es acciones, comportamientos, conductas, programaciones o reacciones automáticas que estamos poniendo en marcha sin darnos cuenta, pero ya no arremetiendo en el exterior contra un tercero, sino llevándolas a la práctica hacia nosotros mismos. Como el tema es complejillo, voy a poneros un sencillo ejemplo, si os parece, ¿no? Puede ser que cuando yo me haga esta primera pregunta a un nivel muy primario, descubra que lo que me enfurece es, por ejemplo, que me controlen. Me voy a poner de ejemplo yo porque a mí una cosa, por aquellos de la libertad que antes os contaba, a mí una pareja controladora que me asfixie, que me limite y que quiera saber en todo momento dónde estoy, qué estoy haciendo, con quién y tal, era una cosa que me enfurecía enormemente, pero vamos, una cosa tremenda. Entonces me he encontrado, por contrato de almas, me he encontrado con parejas que han sido muy, pero que muy controladoras, ¿vale? Entonces yo tenía el tema de no aguantar, el que me enfurece el control, en una lista. Y también os digo que cuando me hice la otra pregunta, pues por ejemplo, una cosa que a mí siempre me ha dolido muchísimo en las parejas que he tenido ha sido la mentira, o sea, que me mintieran, ¿no? Que no me dijeran la verdad y que me engañaran a un nivel u otro. Eso es una cosa que me dolía muchísimo en el alma y mira tú por dónde, pues también me he encontrado con parejas que no han sido totalmente honestas conmigo y la verdad que, bueno, me han engañado a todos los niveles que podáis imaginaros, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esta lógica que os estoy diciendo? Que si aquí a mí me molesta, me enfurece el control, lo que yo tengo que asumir, sin culpa, sin autofustigarme y solamente buscando la sanación, que en algún nivel, en algún comportamiento mío en el exterior, yo también me estoy, comportando o mostrando de forma controladora con alguien. Y en el segundo orden del ejemplo, si yo he descubierto que me duele enormemente la mentira, el que me engañen, tendría que empezar a plantearme a qué nivel inconsciente yo me estoy autoengañando de alguna manera. Ok, esa es la información que a mí en primera instancia me están aportando mis espejos. Ok. Por un lado, lo que yo también hago fuera y tengo que corregir, y por otro lado, lo que a mí me duele y me estoy haciendo dentro y por eso también lo tengo que corregir sin darme cuenta. Puede ocurrir también, en algunos casos, que esos comportamientos que yo estoy viendo reflejados en el espejo a la vez me enfurezcan y me duelan. ¿Ok? En mi caso concreto, el tema de la mentira es una cosa que me dolía muchísimo, pero también me enfurecía. Y como no me importa ponerme de ejemplo, pues lo que me estaba mostrando ese espejo es que por un lado yo me estaba autoengañando, pero que por otro lado también no estaba siendo del todo sincera con las personas que a mí en ese momento me rodeaban. Por eso os digo que este ejercicio requiere de una gran dosis, primero de humildad y sobre todo de amor con uno mismo, y tener muy claro cuál es su objetivo, porque es muy fácil empezar a encontrarnos mal pensando que qué clase de monstruos somos, ¿no? Porque está muy bien decir hay que ver a aquel que controlador es, que perfeccionista o que mentiroso, pero cuando ya tenemos que asumir el rol de que nosotros también estamos comportándonos así desde nuestra sombra, la cosa ya cambia un pelín, ¿no? En fin, este sería el primer punto o el primer paso de esta técnica, hacer estas dos listas y discriminar muy bien y además intentar desvelar y descifrar al máximo nivel de detalle
cuáles son estos comportamientos que agruparíamos en una u otra de las listas. Cuando ya tenemos esto más o menos meridianamente claro, y esto es un trabajo que si lo hacéis bien no lo vais a hacer en 5 minutos, a mí me ha llevado, si os digo la verdad, me ha llevado meses porque me lo tomé muy en serio. Cuando ya tengáis más o menos meridianamente claro todo este tema, el segundo punto va a ser que vais a tener que empezar, como antes os decía, a responsabilizaros de vuestra sombra y de vuestras acciones. Es decir, vais a tener que empezar ya a poner en primera persona que es un hecho que vosotros os estáis comportando fuera o dentro con respecto a vosotros de esa manera, aunque no os deis cuenta. Mi consejo es que lo dejéis por escrito, porque así, bueno, una serie de razones, el trabajo es más comprometido, es más serio, también ponéis en marcha un poco la sintonía o la sincronicidad entre los dos hemisferios cerebrales, no solamente el izquierdo o el derecho, según el caso, la parte más racional, sino que también ponéis la parte más irracional, si a la vez que habláis, escribís, leéis y demás a la vez, ¿no? Entonces, y aparte así también, un poco como que cuando el pensamiento se convierte en acción y la escritura es una acción, pues yo me hago cada vez más responsable de esa nueva información que estoy tratando de encajar, ¿ok? Entonces, lo siguiente que tendría que ver es, asumiendo que esto es así, pues pararme a pensar dónde o con quiénes o en qué situaciones puede ser que efectivamente, sin yo darme cuenta, esté actuando tanto dentro como fuera de esta manera en la que los espejos en el paso 1 me lo han estado mostrando. Cuando ya tengo hecho este trabajo, lo siguiente que tendría que hacer en el paso 3 es tomar aire, relajarme, eso me vendría bien, darme un chute extra de amor propio y cariño hacia mí mismo del copón, ¿no? Para que el tránsito sea más sencillo y el trabajo sea más honesto, y olvidarme ya de esos espejos de fuera en los cuales yo me he centrado para recopilar toda esta información y bajar un poquito más a nivel inconsciente para ver qué emociones están vinculadas a todas esas acciones que yo he descubierto a través de mis espejos y que son las que me están dando pistas de aquello que, en el caso de que no me guste, pues ya decidiré en pasos posteriores si quiero cambiar o no para mejorar la realidad que yo estoy proyectando y el sentir interno que estoy teniendo. Entonces, lo siguiente, porque no valdría, en el caso, por ejemplo, os lo digo porque desde el ego, cuando hacemos este trabajo, solemos ser bastante trileros, ¿no? Y bastante flojos, y nos quedamos como en la primera capa, ¿no? Y ya, he descubierto que no me gusta que me controlen, eso quiere decir que el otro es un controlador. No. Vamos a ver, tú has descubierto que no te gusta que te controlen, que eres, para empezar, tú también, si te irrita, un controlador fuera, pero tienes que descubrir también cuáles son las emociones que están sosteniendo el que tú a un nivel interno te sientas mal cuando te controlan. Y tienes que ir bajando. Yo siempre os digo en muchas de las conferencias que el inconsciente o nuestra psique podríamos entenderla gráficamente como una especie de cebolla que tiene una serie de capas, la más marrón y la de fuera, la más evidente, la que desde el consciente veríamos, pero luego hasta llegar al núcleo de esa cebolla hay un montón de capitas, que si yo lo que me quiero comer es el núcleo, tengo que ir quitando, desvelando, vaciando esa cebolla para llegar a ese interior, ¿no? Entonces, tendría que seguir haciendo el examen de introspección de la forma más honesta posible para llegar a esas emociones que sostienen esa creencia original, que es la que me está haciendo a mí actuar en el exterior de forma totalmente errónea, ¿no? De forma automática. En el caso, por ejemplo, del control, a lo mejor, si yo me pongo a analizar en el punto 3 estas cuestiones, me doy cuenta de que la emoción que aflora cuando a mí me están controlando, cuando me guío en el espejo, es una emoción de impotencia por no poder sentirme libre, que es lo que a mí, mi ser, le gustaría, sentirse libre. Entonces ya estáis viendo que si bien en un lado está el control, en una capa estaría el control, un poquito más abajo ya empieza a aparecer la impotencia. Y a lo mejor debajo de la impotencia, si sigo profundizando las emociones, puede ser que me encuentre falta de valía, falta de amor propio, en fin, lo que cada uno dentro de su marco de creencias tenga que revisar y sanar para llegar a ese núcleo. Por eso este paso, quizá dentro de la técnica,
es el que hay que hilar más fino y el que más trabajo nos cuesta realizar si hacemos ese trabajo de introspección solos. Porque como antes os decía, lo más común o lo más sencillo es que nos quedemos solamente en la capa marrón de la cebolla y ya pensemos que hemos descubierto la pólvora, porque ya nos hemos dado cuenta que el espejo me mostró esto, me mostró aquello, pero no me doy cuenta todavía del engranaje que hay por debajo que sostiene todo ese marco de creencias, y lo más importante, que lo estoy sosteniendo yo dentro de mi psique, que no es fuera donde yo tengo que esperar el cambio. Con eso también aprovecho para deciros que el intentar utilizar esta técnica, porque también se dice, cuando el espejo no es necesario, la situación cambia y tal, y el espejo te lo mostrará otra cosa, simplemente con la expectativa de moldear la realidad externa para que el otro cambie, es decir, buscando con esta técnica que esa persona que me controla deje de controlarme, es una verdadera perversión de la técnica que no nos va a llevar a la sanación que en principio buscamos con este análisis de la introspección. El de fuera solo está para mostrarme, no está ahí para que cambie a mi antojo o a mi gusto. Os lo digo porque es que de verdad que en el trabajo terapéutico esto es una máxima que me encuentro muchísimo y a la gente le cuesta muchísimo encajar, y los poquitos que he visto yo que se ponen a hacer la técnica es con la esperanza, con la expectativa de que finalmente sea el otro el que cambie. Es porque, ya os digo, hay confusión de niveles donde, en el sentido de en qué punto, desde dónde realmente estamos generando la sanación o desde dónde estamos proyectando la realidad. Que es cierto que muchas veces cuando el espejo deja de ser necesario, se desvanece ese reflejo y que la situación puede cambiar y que puede incluso cambiar para bien, pues perfectamente posible que eso ocurra, porque entre otras cosas esa realidad o ese espejo nos va a mostrar nuestro estado interno. Si hay mejoría, habrá mejoría en el reflejo, pero no caigamos en la trampa vil del ego de intentar hacer los cambios para que cambie la realidad a nuestro antojo según nuestras expectativas en el de afuera, ¿ok? Eso es súper importante porque ya os digo que es un error de novatillo, ¿eh? Así que ojo ahí, ¿no? Cuando ya tenemos más o menos este paso que es denso, que os va a costar mucho tiempo, que es largo, que va a ser difícil de abordar y demás, perfectamente ya armado, ya tenemos desvelado o desocultado todas estas cosas que estos espejos nos querían mostrar en estas dos listas y demás, volvemos a hacernos observadores de la situación por la que estamos transitando, y vamos a hacer un ejercicio que esto, como estamos tan acostumbrados por las programaciones del ego hacer de forma inconsciente, nos vamos a sentir muy cómodos, que es colocarnos en la posición de espectadores, como si este tema o este trabajo interno no tuviera que ver con nosotros, y vamos a decir que nos ponemos en la tesitura de que es alguien, algún amigo, por ejemplo, el que nos dice que se encuentra en esta situación, que ha descubierto todas estas cosas, pero que no sabe muy bien cómo darle la vuelta a esta historia. Como en el reino del ego hay un dicho así muy gracioso, ¿no? Que a mí por lo menos me hace gracia, que consejos vendo que para mí no tengo, va a ser muy fácil cuando yo me salgo de la situación, la despersonalizo y la veo con más objetividad, encontrar, vamos a decir, mecanismos, soluciones o posibles herramientas para darle el vuelco a esa situación, porque ya os digo, es raro que alguien os pregunte cuando el problema no es vuestro y no sepáis decirle, pues mira, tira por aquí, tira por allí, es lo que yo haría en tu lugar y tal. Pues esa es vamos a decir, la fase en el paso 4 a la cual tenéis que dedicarle un pelín de vuestro tiempo, ¿no? El decir, bueno, ¿cómo se le podría arreglar esto, ¿no? Para dejar yo de, por ejemplo, de ser controlador o dejar de ser deshonesto y todas estas cosas. ¿Qué le diría un amigo mío, ¿no? Que viene y me dice que está engañando una y otra vez a su pareja y que no sabe cómo corregir esa situación. Bueno, pues ese consejo que yo, vamos a decir, ficticiamente le doy a ese pseudo amigo que me imagino, que soy yo, pero que me imagino para quitarle ese dramatismo a esta etapa de la técnica,
Con ese consejo yo me quedo, y en la última etapa, en la última fase, en la quinta, lo que yo debería de hacer, si estoy de verdad comprometido y quiero cambiar lo que los espejos me muestran y no me gustan, lo que tengo que hacer es ese consejo, volver a responsabilizarme de él, volver a ponerlo en primera persona y estar sobre todo muy, pero que muy, muy, muy consciente de todas esas situaciones y de todas esas personas con las cuales yo ya en las etapas previas he descubierto que actúo de la forma en la que los espejos me muestran, y estando presente cuando vayan a saltar mis automatismos, corregirlo a tiempo, porque ese es de verdad estar en el aquí y en el ahora, ese es el verdadero trabajo de crecimiento interior en el campo de batalla o en lo cotidiano, en el estar en la situación para que no salte el automatismo, y esa, vamos a decir, esa pauta que yo tenía escrita, decir, pues ante esto voy a actuar de esta forma que no es la que mi yo o mi ego me tiene acostumbrada, estar ahí al quite y actuar de esa forma, ¿no? Si somos capaces de desvelar bien en mitad del recorrido cuáles son esas emociones que me están a mí sosteniendo los conflictos dentro de mi pareja, soy honesto, soy capaz de estar presente y soy capaz de limpiar en mí y corregir en mí todas estas situaciones, lo que va a ocurrir para empezar es que yo me voy a liberar de una gran carga inconsciente que me está impidiendo ser quien soy y amar como he venido a amar aquí. Y eso, si yo lo consigo, evidentemente a nivel de pareja, que es donde estamos aquí centrándonos, lo vamos a notar mucho, pero que mucho, mucho. Es decir, los cambios, aunque antes os decía que no hay que estar vinculados a las expectativas, los vamos a ver muy rápido. Porque aquí también quiero haceros un matiz. Cuando yo antes os decía lo que no es el amor, que la gente aguanta y tal, os aclaro que eso no es una apología a que si yo estoy en situaciones de estas, automáticamente corte la relación y salga huyendo, porque el ego, por no afrontar, muchas veces huye creyendo que está afrontando, que está siendo valiente, y lo que está haciendo es subir en toda regla ante un problema que no sabe cómo resolver, ¿no? Entonces, yo puedo estar en una relación de la que antes dijimos que mucha gente etiqueta como tóxicas, descubro situaciones que yo estoy permitiendo, que no son las adecuadas, el espejo me muestra, yo lo sano estando ahí. Y si yo he hecho bien mi trabajo, puede ser que realmente esa relación mejore, o puede ser que como ya no tiene sentido la enseñanza que ese alma pactó conmigo mostrarme, con todo el amor del mundo ya sanada de esa relación, pues yo decida ponerle punto y final, pero ya lo hago con amor, no lo hago desde el ego como eso, como una huida en toda regla por no saber afrontar por mi miedo, mis programaciones, un problema que me ha venido grande dentro de la pareja y que lo único que me está mostrando es lo que yo tengo que corregir en mí si realmente yo quiero amar con todas las de la ley, ¿no? Eso lo aclaro porque, bueno, para que nadie se despiste, ¿no? Y lo mismo a la hora de entablar una relación. Si yo veo que estoy preparado ya para vivir esa relación que yo quiero vivir con el estado de conciencia en el que yo me encuentro, adelante, sin miedo, vete para allá. Pero ojito, porque es muy fácil que si estoy vibrando bajo, no he sanado mis heridas, tengo todavía alguna de estas cosas, de estos conflictos de lo que no es el amor activo en mí, por miedo a la soledad, a no saber muy bien qué hacer, pues yo corra a echarme a los brazos de quien me venga, y lo único que vaya a hacer es la bola de nieve cada vez más grande, porque aquello que yo no he corregido no está trascendido, no está sanado, y con lo cual está bastante abocado a volver a repetirse una y otra vez hasta que yo vea la enseñanza que trae esa situación. Por eso os decía antes que las situaciones también son espejos, ¿no? Yo en mi caso concreto lo tengo clarísimo, yo ya sé lo que quiero, a dónde pongo yo, vamos a decir, no mis exigencias, porque esa no es la palabra, sino dónde pongo yo el nivel de relación, o dónde establezco yo los parámetros de la relación a la cual estoy abierta a vivir. Y todo lo que no me llegue, que cumpla con esos parámetros, como ya lo he vivido y creo que por lo menos me cuento que lo he trascendido, pues eso no me aporta nada y entonces no me muevo ni para coger impulso. Yo abierta en el estado de conciencia en el que estoy, seguir avanzando ya sin miedo, por el miedo que todos decías de que sí, del compromiso, de todas estas cosas, perder mi libertad, sin miedo, pero también os digo, sin rebajar
el nivel de valía que gracias a todas las relaciones anteriores y todo lo que los espejos me han ido mostrando, pues he tenido que currarme a pulso, porque se pasa muy mal, la verdad es que se pasa muy mal, pero se consigue, ¿no? Entonces yo os animaría a que, si por ejemplo en vuestro caso no estáis con pareja, como el inconsciente, esa temporal, no se va a dar cuenta de que la tienes al lado, ¿no? Pues puedas aplicar el espejo a lo mejor en una de tus últimas relaciones para sanar todo aquello que, si os habéis separado físicamente, sigue estando ahí, interfiriendo como un obstáculo al amor, para que estés más preparado si quieres vivir una relación de este tipo, del amor ágape que yo antes decía, y que bueno, pues que la puedas acoger de una manera un poquito más consciente, ¿no? Que es de lo que se trata. En fin, hasta aquí básicamente la técnica de los espejos. Ya habéis visto que es muy sencillita, a la par que un poquito compleja a la hora de ponerla en práctica si lo hacemos fieles a nuestro propósito. Y ya os digo, es un ejercicio que no va a durar una tarde, si lo tomáis en serio puede durar bastante tiempo, pero es muy, muy liberador. Yo en alguna de mis conferencias siempre os he dicho que a mí me gusta a la hora de hacer abordaje terapéutico trabajar con varias herramientas de forma integrativa, ¿no? Y además la que resuene más con cada una de las personas que tengo delante. Pero también os digo que eso de usar varias técnicas complementarias, una que siempre va a andar por ahí por medio y que yo siempre voy a recomendar, es precisamente de la técnica de los espejos, por la cantidad de información que puede aportarnos si la sabemos emplear y no nos fustigamos a la hora de ponernos delante nuestra toda esa sombra que nos está limitando y nos está haciendo cometer muchos de los errores desde el ego que cometemos en nuestro día a día mientras poquito a poco vamos despertando, ¿no? Espero que ya para finalizar este nuevo formato os guste, en el cual primero se dan conceptos y luego se explica una técnica al detalle por dentro. Si queréis más información sobre esta técnica, por favor, dejádmelo en los comentarios. Las personas que entráis en contacto conmigo sabéis que suelo responder, suelo mandar material y todas estas cosas, ¿no? Siempre que lo veo, que lo voy revisando periódicamente, y que nosotros encantadísimos de hacerlo. Y también os pediría, en este caso concreto, que como estamos apostando un poquito por este formato, si consideráis, sobre todo en esta segunda parte, que os interesaría conocer alguna técnica en concreto, alguna herramienta en concreto para poder aplicarla en el proceso, la parte del proceso en la que estéis más o menos inmersos, que nos hagáis esas sugerencias para que nosotros, igual que en esta segunda parte del vídeo, podamos decir, pues mira, esto podríais abordarlo con esta estrategia, con este conjunto de técnicas, o esto hay que entenderlo de esta manera, o hay que entenderla de otra, porque ya os digo, si no pasamos a la práctica, si no nos dan herramientas, si nos las explican bien y luego nosotros no las llevamos a la práctica, no avanzamos. Y el cambio de era exige de todos nosotros, aunque no nos demos cuenta, que empecemos a hacer nuestros deberes como seres humanos y no que solo la parte humana de nuestro ser sea la que esté campando aquí en tercera dimensión, haciendo de las suyas y sobre todo haciéndonos sufrir y haciéndonos perder la conexión con el todo, el verdadero amor es en realidad, y que es pues una cosa preciosa cuando uno puede enfocar su vida desde ahí, ¿no? Así que ya os digo, os animo a que preguntéis, que discrepéis, que propongáis y todas estas cosas. Si os ha gustado este formato, ya tenemos pensadas las próximas, por lo menos 2 o 3 conferencias que tenemos previstas, pero si os interesa alguna cosa más, pues me lo vais comentando y en este espacio pues lo vamos a ir abordando, siempre, como os digo, con el compromiso de que vosotros, por favor, os pongáis a hacer vuestra parte del trabajo. Y si os quedáis atascados, como siempre os decimos, pues por aquí también estaremos para echaros una mano en todo lo que podamos. En fin, ya hemos hablado de las relaciones, ya hemos hablado desde el plano espiritual, ya hemos hablado de una herramienta que podría ayudaros a sanar vuestras relaciones, ya no solo de pareja, sino también vuestras relaciones en general, y ya el trabajo y el compromiso y esa responsabilidad queda en vuestras manos. Si os animáis a ser, vamos a decir,
seres conscientes dispuestos a bajar ese amor ágape a la tierra, pues no os demoréis en vuestros ejercicios y muchísima conciencia y muchísima comprensión a la hora de poner luz sobre todas estas sombras. No me enrollo más y, como siempre os digo, para ponerle final a este vídeo, una de las claves que podrían ayudaros a hacer este ejercicio con todo el amor del mundo reside en algo tan simple como que no te olvides nunca de amar el para qué lo haces. Hasta pronto. Gracias.